Buenas, buenas. Acá estamos en Cine como se pueda, un ciclo nuevo que vamos a estar visitando tres películas cada vez que se pueda, unidas por algún tipo de hilo temático que encontremos. Lo que dure la intención este principio de año. Se va a intentar mantener lo máximo que se pueda. Por ahora la primera semana cumplimos. Pudimos ver 3 pelis. Bien, Y la idea sería un poco eso, como dijo Henry, ver 3 pelis, relacionarlas dentro de lo posible. Y el concepto sería ver una peli más o menos de entre el 50, 60, 70, otra entre el 80, 90, 2000 y una más tirando actual. Así tenemos algo de contenido nuevo también para relacionar. bueno, fuimos eligiendo películas que no necesariamente sean de una saga o algo, sino que nosotros sintamos que pueden estar relacionadas. La primera no la habíamos visto ninguno de los dos nunca antes, que fue El Séptimo Sello de Ingmar Bergman. Em, que bueno, es una película de los años 50 más o menos de Bergman. Una película que trata toda una temática de la peste negra, de una época sombría, lúgubre, y cómo la humanidad o un hombre en particular se enfrenta al hecho de saber que la muerte está a la vuelta de la esquina. Yo creo que si todas las personas que no la hayan visto ven una imagen de cómo representa la muerte esta película, la van a reconocer. Porque siento que fue como referenciada en muchos lados y quedó como medio la imagen de la muerte. Es este hombre blanco con una túnica que le tapa desde la frente y le deja solo ver la cara. En una primera escena que está en la playa jugando al ajedrez con el protagonista, se ve como bien definido ese rol. Sí, sí, no, es hermosa. Yo la conocía por eso y siempre me tuvo como algo de intriga de qué estaban hablando, cómo se construye una película a partir de eso. Bueno, luego le hacemos un poco más adelante con los años con Blade Runner, que bueno, está basada en un libro de Philip K. Dick, que es lo que trae no sé si al mainstream, pero lo que da a conocer todo al mundo y la estética cyberpunk, que vendría a ser este avance tecnológico locura con un empobrecimiento social y una historia de detectives con Harrison Ford que nada, es genial, que, que siempre se puede volver a ver y recomendar. Yo para agregar ahí a esta cuestión, hay algo que no me acuerdo de dónde lo leí o lo escuché o de dónde lo saqué, probablemente un reel de Instagram, que decía que el, por así decirlo, el occidente, cuando idealizaba el futuro, en el pasado lo veía como los supersónicos, ¿no? Como ese Mm. futuro idílico que iba a resolver todos los problemas, iba a ser tecnológico, pero que en un momento se empieza a ver como, che, y si no es así, y si de repente todo tiende a ser peor y ahí aparece la idea del cyberpunk como la industria tomando al cuerpo, ¿no? Como esta idea Claro. del cyborg que ya la tecnología es más persona que la persona y cómo se mezcla esos dos mundos y pareciera ser el futuro distópico que una sociedad en decadencia puede imaginar. Como que es la nueva ciencia ficción del futuro, ya no es volver al futuro de la patineta voladora, el auto volador, sino el cyberpunk así todo sucio, desigual y hostil hacia la Sí, persona. sí, sí. Sí, es lo mejor que tiene ese género, subgénero de nicho que se creó, que todos los problemas que la humanidad tuvo y tiene los va a seguir teniendo. O sea, no tiene por qué condecirse que haya un nuevo actor como lo es el cyborg, el robot o eh, este eslabón entre la humanidad y el artificio va a llevar todos los problemas que siempre tuvo la humanidad. Y bueno, Blade Runner interactúa en ese medio, en esa casa y en ese fin de la vida que, que está. ¿Qué es lo que une un poco estas tres pelis también? Y por último está Frankenstein de Guillermo del Toro, la más nuevita de las tres que elegimos ver, que un poco lo que creemos que conectan estas tres ideas es la aparición de la muerte, ¿no? Desde cada película con un enfoque distinto, en algunas como un personaje, en otras como algo a lo cual escaparle, y en la última, esta que viene a plantear Guillermo del Toro,
como una especie de objetivo a alcanzar. Es como el motivo de Frankenstein todo el tiempo de llegar a esa muerte. Que su creador le pueda dar finalmente la muerte que él desea. Y bueno, que como alerta de spoiler, es imposible que Frankenstein muera. Alerta de spoiler de un libro hace 1000 años, pero bueno, ¿no? Hay que avisar por las dudas. Así que vamos a andar un poco en cada una de las 3 pelis y después relacionar un poco estos 3 temas. ¿Querés que empecemos con Séptimo Sello? Dale, sí. Sí, es verdad, no había notado eso, como una evolución natural del concepto. Los tres teníamos claro que tocaban el tema de la muerte, pero es cierto que como una especie de evolución que según qué personaje lo que está pasando o cuál es la historia que se quiere contar, de repente la de Frankenstein, si bien es una de las historias más viejas, como la cuentan ahora, es de esa manera, con una aceptación y una búsqueda, y las demás es de un escape. Em, y bueno, sí, está bueno arrancar por el séptimo sello porque, por lo menos yo que mi forma de ver películas y todo lo demás es que eh, aquellas películas de antes de los 70 sé que me cuesta arrancarlas, entonces dije, bueno, empieza el año, va a ser la primera que veo, porque tienen una forma distinta, es un ritmo de para otra historia. eh, y el séptimo sello me sorprendió con que te enganchaba rápido. Estaba pensando justo en eso mismo, que creo que rememorando las 3 pelis fue la que más me enganchó. O sea, estábamos como los 3 que la íbamos pegados a la pantalla. Pero sí, es como ese preconcepto. Yo me he cruzado muchas pelis viejas que me ha costado un montón ver. Eh, yo me la quise dar de pretencioso, pero me cuesta mucho. ¿Qué sé yo? En su momento vi la de Nosferatu, la primera, no Difícil. pude, es un montón. Pero bueno, está bueno entregarse a esa experiencia. Y el séptimo sello es muy dinámica y creo que se ve algo que hoy en día no se ve tanto, que es la creación de algo nuevo. O sea, eso es como lo Claro. novedoso, ¿no? La creación de categorías de personajes, de esas imágenes, como era la imagen de la muerte o la metáfora del ajedrez con la muerte, que después fue replicado constantemente en el cine, en películas, en series de televisión, en videojuegos. Constantemente se crearon cosas en esos primeros momentos que siguieron siendo referencia popular y cultural hasta el día de hoy. Sí, sí, mismo, bueno, una cosa que decíamos viendo la peli, de repente en un momento pareció un slasher por eso de la muerte acechando. Eh, no, acá no somos estudiantes de cine ni tenemos un background de historia del cine, pero no, a mí por lo menos no se me ocurre algo anterior a esto de una especie de, ¿cómo decirlo? Como caza o descarte de que sabes que en cualquier momento uno de ellos puede morir. Y que no necesariamente la película se trate de eso, pero es un concepto que si lo traes al cine moderno, se hizo 10 millones de veces después de los 80 y los 70 con Freddy, Jason y lo demás. Aunque la peli no sea así, eso me llamó la atención. Como algo así de chiquito se puede tomar después para como referencia, porque me imagino que esta peli es referencia en todos los que quieran aprender de eso. Sí, para un poco de contexto a todo lo que estamos charlando, la peli trata, más o menos voy a intentar decirlo medio vagamente, de un caballero templario que empieza la película en una costa con su compañero escudero y pareciera ser que tiene a la muerte cerca y que está en un momento de poder dialogar con la muerte y le propone jugar una partida de ajedrez, como una especie de prórroga para seguir viviendo. Entonces, la peli se desarrolla durante esta partida. Entonces, seguimos a este caballero que está constantemente, cada ciertas escenas, continuando esa partida de ajedrez con la muerte y como definiendo su destino, por así decirlo, que pareciera ser que está escrito, está jugando al ajedrez con la muerte. Ya complicado está el muchacho. Claro, sí. Sí, ese es el punto de partida. Y bueno, es en un contexto como de la peste negra, de Europa. No es solo el protagonista el que tiene la muerte encima, sino todas las personas que te cruzas. Porque todas las personas están huyendo o de la guerra, o de un posible contagio, o la pobreza. Y constantemente vemos imágenes del cristianismo, cruces, iglesias y reflexiones en torno a esto. Es como
el humor de las personas y la actitud que pueden tener frente a saber que todo puede terminar en un segundo. Y dentro de eso, contar una historia con la pequeña caravana de personajes que hay, que es súper sombrío lo que estamos charlando, la muerte, la peste, el final de todo, si va a haber algo después o no va a haber, qué sentido tiene. Y sin embargo, no me pareció que la película necesariamente fuera bajón. De hecho, tiene muchos momentos muy arriba, me pareció, que va como alternando un poco. Sí, es muy loco que yo creo que la imagen que se ve de la sociedad en el séptimo sello es la más hostil, si se quiere, de las otras pelis, ¿no? Como que en Blade Runner tenés esa desigualdad, pero bueno, es como una sociedad más cercana. Acá cada vez que ves algo de la sociedad es como fondo de olla, están todos Sí, sí. complicados con peste negra, o hostiles con el que llega nuevo, o entregándole toda la religión. Y hay un momento que el caballero templario dice, ¿no? No tengo respuestas hacia esto, pero si yo me entrego a la no existencia de la religión, todo pierde sentido. Estoy como a la deriva de que nada tenga sentido y ¿qué hago, no? Entonces se ven como esas dudas en el momento que está viendo a la muerte cerca, se ve todo el desarrollo del personaje que en un principio pareciera tener el control. Es como, bueno, juego al ajedrez con la muerte, como tuvo una respuesta ante eso y está desarrollando sus preguntas y su estrategia en el juego. Pero bueno, más adelante en la historia vamos viendo cómo se desarrolla eso. No sé si querés contar un poco de la escena que está así medio en el campamento hippie. Es lo mejor de la película. Bueno, llegado un punto en la película, las historias que venimos viendo se cruzan. Porque por un lado teníamos al Caballero Templario y a su escudero, que el escudero, un capo total, se roba la peli. Y por el otro, una caravana de, ¿cómo sería la palabra? De gente que hace teatro, digamos. Sí, de trovadores, Claro, ponele, sí. bardos. Bardos, sí, sí. Bueno, y ellos tres terminan cruzándose. Creo que en ese momento no son tres, me parece, son. No, sí, es la mujer, el bardo y el hijito. Nada, cuestión que los cruza la vida y deciden compartir una comida, algo sencillo, sentarse en el pasto y empezar a hablar un poco de la vida. Y de golpe eso, que parecería ser súper sencillo, pero bueno, no tiene ni que ver con un deber, ni con un temor, ni con ninguna urgencia, sino tomarte un segundo el protagonista, no sé, fue lo mejor que le pasó en la vida. Mantuvo una sonrisa desde que empezó hasta que terminó. Algo que nosotros podemos decir, nos vemos en la plaza y tomamos unos mates. Imagínate en la Edad Media, no sé, era el paraíso. Y fue una escena que creo que voy a recordar por el resto del año, por lo menos. También es muy loco cómo mezclan los dos universos, porque hay un momento que el trovador se despierta y está como en ese momento de vigilia y sueño y ve a la Virgen con un bebé. Que la mujer, la compañera del trovador, como que le dice, bueno, vos siempre con tus visiones, ¿no? Y queda esa idea de que el chabón tiene visiones. Como que ve algo más, el artista ve algo más. Pero en el momento que el caballero se cruza con la caravana, ve justamente a la mujer con el hijo. Que es como esa imagen de la Virgen con el niño Jesús también, Ah, replicada. Y ahí él se acerca y empiezan como a hablar de eso. Y me pareció un recurso muy piola que ambos se encuentren con esta idea de la madre ayudando a caminar al hijo, ¿no? Y eso en un caso sea como la visión del artista y en el otro sea la excusa del caballero que está como siendo perseguido, jugando al ajedrez con la muerte, para sentarse un cacho en un pastito, hacer un picnic con gente que no conoce y de repente unir sus caminos y acompañarlos en una travesía que tienen que hacer alrededor de un bosque que era medio peligroso para los artistas. claro, es verdad eso. Algo que me gusta mucho de la peli también es esa relación entre lo real y aquello que tiene más que ver como con un plano espiritual, que bueno, después lo vemos en muchas pelis de Lynch o en Fellini, no sé, como esta cosa que capaz pasa más al plano onírico, pero acá son como visiones, que es, bueno, la visión que tiene el protagonista durante toda la peli, que es esta partida de ajedrez con la muerte, y las que tiene el trovador, que ve a la Virgen María
y que aparentemente las ha tenido a lo largo de su vida. Me pareció un recurso súper súper copado porque te permitía jugar de repente con hacer como cambios de tomas, ¿viste? O como de repente mostrar, dejar en claro cuál es el plan espiritual y cuál es el de acá y mezclarlo narrativamente. Porque de golpe estar hablando toda la película sobre las repercusiones de la muerte y sobre el sentido de la vida, sí o sí tenés que sentir algo espiritual y verlo está buenísimo porque es cine, en una película te dan la libertad para poder mostrar una visión. También creo que desarrolla la profundidad de los personajes, ¿no? El templario cercano a la muerte con ese especie de estado de estar vivo y estar muerto, en esta prórroga de la vida, de poder ver a la muerte, ¿no? Y el artista desde su sensibilidad también, porque hay una escena que justamente ve que el chabón está jugando al ajedrez con la muerte, y ahí medio que se aviva, se toma el pire que bueno, también entra en todo el desarrollo de personajes, que a quien le interese ver la peli, la recomendamos desde ya, está muy interesante cómo se va desglosando toda la historia. Y así como para agregar una cuestión, hay un momento que es para mí re importante, que es cuando llega la caravana de artistas antes que se crucen con los caballeros a un pueblo y empiezan a hacer su número de teatro. Y de repente ese número se ve pisado, pero a nivel musical, a nivel sonido, por una especie de horda religiosa que pasa por el pueblo con cantos, gritos, humo, latigazos, y como que ese ruido de la religión tapa absolutamente el ruido del arte, que ya un toque la gente estaba medio saturada de estar viéndolo, ¿no? Pero como, che, en este momento de crisis, la gente se va a agarrar a la religión, le va a llamar más, la va a refugiar más, y fue como muy loco ver en las caras del trovador y de la pareja como ese che, no podemos hacer nada frente a esto, ¿no? La gente va a agarrar más esta idea porque las reconforta en otro plano, ¿viste? Y creo que hay un diálogo que dice el trovador como, acá no les importa mucho el arte, eh, y de hecho tiene como una especie de conflicto ahí en el pueblo también. Sí, sí, esa escena es tremenda. Tremenda porque, como vos decís, la irrupción es medio como chocarte con la realidad. Porque no solo es por el lado de las cruces que es esta esperanza que tiene la gente, sino la realidad de que todos nos vamos a morir, o sea, y que es inminente por esta peste y por el clima que les tocó. Pero sí, sí, el séptimo sello de Ingmar Bergman, no sé en qué plataformas estará, pero si ustedes lo buscan lo van a encontrar seguro porque es una película que ya tiene más va a llegar a los 100 años de historia dentro de poco, así que la recomendamos para entender un poco todo también. Son pelis que no envejecen. Después se podría hablar de 10 millones de cosas más, pero creo que está bueno también dejarles, si les sirvió esto muy incentivo para que puedan ver la peli, porque en definitiva creo que es lo que más disfrutamos. Este contenido, por así decirlo, el video, es más un extra, pero lo importante es ver las pelis. Si las pueden ver con gente, hermosa, así comparten el ritual. Y creo que es como un material que no va a envejecer no va a envejecer tan rápido como pueden ser los reels o otras cuestiones que hoy se consumen más rápidamente. Aparte de eso, la peli es relativamente corta. Una horita y Sí, sí, media, una hora y pasa media. volando. Y bueno, creo que ya vamos a pasar a la próxima peli, ¿no? ¿O Sí, querés decir sí. algo más? No, no, como decís, hay 10 millones de cosas para decir, pero sí, dejar que las disfruten. Aparte, animarse a ver una peli de antes de los 70 está buenísimo porque yo era algo que pensaba la otra vez, que se hacen de otra manera, porque llegó un punto en el cine que de golpe las cosas como que perdieron un poco la identidad, como que perdieron el arraigo cultural porque se priorizó que las pueda ver todo el mundo. Entonces de repente ver algo antes de que salga Star Wars, antes de que salga Tiburón, como lo es el séptimo sello, o como, bueno, Nosferatu justo en medio un garrón, pero, pero cualquier peli de esa época está buenísimo porque realmente van a sentir que nunca antes vieron algo como eso. Sea para bien o para mal, porque a veces también por ahí te comes un garrón, pero no es una experiencia de la que está bueno privarse. Bueno,
ya hablado del séptimo sello, vamos a pasar a Blade Runner, que fue medio arbitrario el por qué elegimos Blade Runner, porque bueno, vimos la primera peli y un poco lo que creo que sobrevuela todo es la cuestión de la muerte, ¿no? Que les recomendamos verla también, así pueden terminar de saber quién ganó el partido de ajedrez. Eh, Es importante eso. sí. Y bueno, Blade Runner la propuse más que nada porque siempre me impactó mucho la relación con la muerte, ¿no? La relación de este ser artificial, que es el replicante, que tiene una vida escasa, pero al mismo tiempo muy cargada de sentido, porque son las personas que van a hacer la tarea que el humano no puede o no quiere hacer, ¿viste? Entonces es como una vida muy a full, pero que son 5 años de utilidad y después se evapora, ¿no? ¿Querés contar un poco de qué es la historia? Dale, dale, sí. Blade Runner seguramente la vio más gente que el séptimo sello, por lo menos de nuestra edad. Pero sí, básicamente es una sociedad distópica, muy avanzada en cuanto a la tecnología, que desarrolló unas especies de cyborg que se llaman replicantes, que vienen a hacer las tareas que los humanos no van a hacer, como reconocimiento, no sé si los mandaron a la guerra también, de todas cuestiones súper peligrosas, con inteligencia, que desarrollan una inteligencia emocional también, pero que tienen una vida finita. Tienen, si no me equivoco, 6 años de vida posible. Y bueno, dentro de esa inteligencia que desarrollan, hay unos cuantos que de golpe se rebelan, porque al saber que la muerte está a la vuelta de la esquina, no quieren una vida de esclavitud y servidumbre. Entonces, dentro de la peli, Harrison Ford, que interpreta a Deckard, vendría a ser quien distingue entre un replicante y un humano para matar al replicante, porque matarlo no es un asesinato, sino que es el laburo que él hace. Un retiro, como se le Claro. dice. ¿Qué es el tropo del detective? También el de Harrison Ford, en este universo conocido como Blade Runner. Es el encargado de identificar replicantes y retirarlos, pasarlos a valores. Porque no puede estar en la Tierra. En la Tierra, en teoría, no tendría que haber un replicante, pero la premisa de la peli parte de que se han encontrado replicantes en la Tierra. Entonces, justamente, seguimos toda esta travesía de Deckard para encontrar a un grupo de 4 replicantes de última generación que ya están llegando al ocaso de su vida y bueno, buscan, contactándose con su creador, alargar su vida, ¿no? Entonces tenemos la idea de vida artificial que busca alargar su estadía en el mundo. Claro. Medio lo que le pasaba al protagonista del séptimo sello, pero esta vez por el lado de los antagonistas, que vendrían a ser estos no humanos, esta especie de cyborg. Eh, Blade Runner también, para el momento en que salió, todo lo que cambió, inspiró, no solo por el lado del cine, sino en la cultura pop o en general todo el mundillo de ciencia ficción, eh, es invaluable. Y nada, nos llamó mucho la atención viéndola. El sonido, si pueden escucharla con un buen equipo de sonido, es una locura. Las maquetas, el mundo. Realmente se presta para perderte mirándola. Y te perdés porque no te sostiene de la mano. Tenés que prestarle bastante atención porque si te colgás un poco, capaz podés llegar a perder el hilo. A mí me pasó, por ejemplo, cuando estaban siguiendo a la chica con el tema de las serpientes. Yo la segunda vez que la veo, la primera la había visto cuando todavía estaba en la secundaria y me gustó más ahora. Siento que, nada, que tenía cosas que capaz que en ese momento no me había dado cuenta. Me había centrado un poco más en todo este tema de la humanidad, ¿no? De qué es humano. Y hoy pude ver muchas otras cosas más de película que no había comprendido en ese momento. Sí, siento que no es una peli que te tira para menos, como que te tiene que explicar las cosas. Da por hecho Claro. que si estás atento la puedes ir siguiendo. También se basa de un material bibliográfico, por lo cual probablemente cuente con que sabes datos de antemano. Pero está interesante. A mí, sinceramente, que no pensé que me iba a pasar, me resultó más fácil ver la del séptimo sello. Y Mirá. eso que Blade Runner me había gustado bastante la primera vez que la vi, pero como que, no sé, hoy me agarró distinto.
Eh, Después, así que para marcar una diferencia, también me pareció muy loco que el protagonista del anterior hablaba de primera mano con la muerte. Ahora, los replicantes tienen que llegar a su creador para pedirle a este que les alargue su vida. O sea, no tienen chance como de conectar ellos con la muerte como concepto hecho persona. Como si fuera algo que se les escapara, un detalle que no pueden asimilar. Como al haber sido creados adultos, capaz no haber nacido, no tienen esa relación de crecimiento del entendimiento que es la muerte. Entonces, Ah, es como una especie de fecha que les llega y se apagan. Entonces, y sus manos se cierran y sus músculos se atrofian. Y de repente tienen que ir con su creador como con su padre a pedirles si pueden vivir más. Que hay una frase que le dice el creador que es, si, a ver, creo que la tengo anotada, pero era algo relacionado a la luz que brilla al doble dura la mitad. Y vos ya brillaste bastante. Le dice el creador, qué brillo. claro, al replicante que era un ser perfecto. Era ágil, inteligente, filosófico, tiene muchos como monólogos muy profundos. También juegan al ajedrez, que es muy Es loco. cierto. Es cierto que juegan al ajedrez. Sí, eso está muy bueno porque al existir esto, ¿no? Al poner en juego a los replicantes, de repente ya no es tanto ese diálogo con algo espiritual, sino que de repente, como vos decís, los creadores es un humano, es una persona de carne y hueso, y no tiene esa habilidad que sí por nosotros ponemos en Dios o ponemos en la muerte de cuándo nos vamos y cuándo venimos, sino que el humano jugó a ser Dios, digamos, cuando creó la vida, pero no tiene la capacidad para poder alterarla, porque eso ya le explica, le dice que eh, probablemente le causaría dolor y moriría igualmente. Em, pero sí, Blade Runner, si bien tiene también muchas cosas del cine negro, cine noir, así de este tema del detective, de la femme fatale, de esta ciudad que siempre está lloviendo, la persona que está fumando y que no es un héroe tampoco, sino que simplemente es una persona que la obligaron a hacer un trabajo y lo intenta ser una buena persona y lo hace como puede. Dentro de todo eso, el mundo que construye y cómo habla respecto de la humanidad, de estas cuestiones de qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos separa de ellos también. O sea, si alguien pudiera crear una persona que no es de carne y hueso, o creo que sí, me parece que tiene carne, no recuerdo, pero puede desarrollar sentimientos aparentemente y lo que dispara la trama es que tiene recuerdos, o sea, unos recuerdos implantados que de repente hacen que el mismo replicante quizá no sepa que es un replicante, que es un poco con lo que juega y lo que yo recordaba haberla visto hace como 10 años, este tema de, che, pará, y si la persona no sabía que es un replicante, entonces todos podemos ser replicantes, si no lo sabemos. Si estamos cumpliendo una tarea y los recuerdos son vagos. Por lo menos dentro de la película. Acá por suerte creo que somos gente. Por ahora. Que creo que esa idea también es muy trabajada en la 2. En la secuela de Blade Runner trabajan justamente sobre esto. Así que también la recomendamos, como recomendamos la 1, un clásico de la ciencia ficción que introduce también en el mundo cyberpunk. Así que súper recomendada. Después, a ver si se me ocurre algo más de Blade Runner. Creo que no, ¿no? No, no sé, eso, más que nada la cinematografía, cómo se hizo. Hay muchas secuencias que a mí me dejan pensando. Eh, Primero un poco la ciudad. La ciudad creo que es lo mejor, o bueno, no sé, la cosa que más me gustó a mí, este tema que conviva toda esta maleza de cosas. No lo hablan tanto en la película, pero creo que me habías dicho que en los libros no habían animales, ¿no? Como Mm. que los animales son todos artificiales, entonces de repente si ves una lechuza capaz que es un holograma o capaz que está hecha artificialmente.
la comida también es como artificial, y tampoco hay un idioma universal, porque se habla en inglés, se habla en chino, se habla en todos los idiomas, y de golpe todo es una publicidad, o sea, o todos están o medio en la lona, o intentando venderte algo, o se están matando en la calle y a todos les chupa un huevo. Eso me parece muy bueno porque nadie se sienta a decírtelo, sino que lo ves y lo tomás a la ciudad como un personaje más. Que eso me parece de las mejores cosas de Blade Runner también. Sí, hay algo en la cinematografía que me hiciste acordar. La escena en la que, bueno, spoiler, caza a una replicante, que vos ves como ella corre con en una especie de tapado transparente y la sangre y los disparos va rebotando adentro de esa contención transparente mientras ella cruza paredes de vidrio. Es como una imagen re loca porque son fronteras transparentes, pero que están ahí y esa escena es espectacular. Y justo cae y la gente como que la esquiva, ¿viste? Como, bueno, Sí, sí. otra vez que pasó esto, pero no profundizan. Después, también como dijiste, de los idiomas, muchas etnias coexistiendo en una misma ciudad, ¿viste? Que nunca te dicen si es Nueva York, si no me acuerdo mal, como que no te dicen si es una ciudad en específico, ¿viste? Es Claro, creo que una no. ciudad que es todas, es como una especie de núcleo. Creo que en un momento se habla de que a la gente que aprobaba ciertas condiciones la mandaban a otros planetas, entonces como que en la Tierra queda también el resabio de la sociedad. No solo las clases bajas, sino quien, capaz como es el caso de un personaje, tenía un síndrome que lo hacía parecer más viejo, Sí, como, todo marginal era. claro, como toda esa gente fallada, ¿no? Como que el fallado quedaba ahí. Em, sí, y eso que decís de la ciudad viva, como para relacionarlo con otro medio, me hace acordar al Cyberpunk, el juego Ahí va. de CD Projekt, que como se habla mucho de eso, ¿viste? De la ciudad Cyberpunk como algo vivo. Eh, También pienso en lo que se habla de la Nueva York de Taxi Driver, esa ciudad Sí. con humo, con humedad, que es otro personaje más, Ciudad ¿no? gótica Sí, sí, también. sí, ese retrato de el lugar bien inserto en la trama. Eso es Sí. clave, que pueda como coexistir el personaje en un entorno vivo real, ¿viste? Eso contextualiza mucho como obra también. Y yo creo que estamos para pasar Vamos con con Frankenstein. Frankenstein, que la terminamos recién, así que estamos como bastante frescos. Y bueno, como venimos charlando, creo que más que nada salió en Blade Runner, es esta cuestión de la vida artificial buscando a su creador. Sí, sí, sí. Podríamos decir que es Medio un casi lo mismo. epílogo. Sí, sí, sí. Eh, Está Varios años ambientada, antes. claro, está ambientada en 1800, así que tenés algo más, si quiere, orgánico, más tracción a sangre, más el doctor Frankenstein trabajando con cadáveres, juntando un fémur de una pierna, metiéndola en el músculo de otra. Entonces es como más visceral en ese Sí. sentido. Acá también Del Toro tiene muchísimo más tiempo para elaborar esa relación de creador y monstruo, ¿no? Como es en el libro, que, que Ridley Scott en la peli. Porque Blade Runner maneja un montón de temas juntos y Frankenstein se centra en esto, la historia de su creador y su creación. Eh, y sí, la relación con la muerte quizá se hace esperar más al... No, desde el principio está en realidad, porque ya en la misma historia de Víctor Frankenstein es como que la muerte tuvo una presencia desde su estudio hasta lo que le pasó a la madre, toda esta cuestión constante de una obsesión por vencerla, pero no vencerla por él tenerle un miedo a ella, sino por sentir poder, me parece, porque le hubiera encantado haber salvado a su madre, o no sé, o saber más que su padre también, que lo trataba como el culo en la peli por lo menos, y de ahí lo que pasó. Sí, yo un poco lo que me anoté acá es que el relato, Víctor, empieza con la muerte, ¿viste? Es como, voy a contar mi historia. Bueno, murió mi mamá. Fue como lo Ah, primero que al tipo le salió a contar. Y cómo hubo una frase que le dice el padre a él, que es, bueno, tu mano es el instrumento de tu trabajo, así que no te voy a pegar en tu mano. Voy a pegarle en tu cara, que es como el instrumento de tu vanidad. Y yo creo que lejos de
si se quiere, humillarlo o degradarlo, como lo enalteció, ¿viste? Él desde la vanidad ahora quería superar al padre y vencer a la muerte y hacer desde la ciencia la revolución, si se quiere, huérfana de la religión, ¿no? Esta religión que veíamos en el séptimo sello como si se quiere algo superador, arrasador, que le da sentido a las cosas. Bueno, Víctor desde su vanidad quiere destruirla, que se ve claro en esa especie de ágora, en el aula de medicina, que él Sí, le sí. presenta ese medio cadáver a tres médicos que están como, no, no, esto es antirreligioso, ¿no? Es una abominación. Mientras todos aplauden, ¿viste? Es como viene el sentimiento de época de la ciencia va a poder todo, ¿viste? Capaz hoy no pensamos tan igual, ¿no? Hoy, qué sé yo, está con tanta inteligencia artificial, tanta tecnología, tan un futuro hasta casi más distópico que Blade Runner en algunas cosas, uno hasta a veces dice, che, la crisis es espiritual. No hay, no hay algo religioso que nos ampare, ¿viste? Solamente está el dogma de la ciencia hoy, ¿no? Claro, no, es verdad, es verdad. Aparte, eso que decís de la vanidad lo hizo crecer cada vez más con cada golpe que le dio pobre Víctor. Em, pero sí, hay un rechazo en él sobre cualquier tipo de explicación o de mérito a algo más colectivo, ¿no? Como puede ser el tema espiritual del cristianismo y una búsqueda insaciable de ese desafío que él quiere conquistar a la muerte. Y medio como un rechazo a todas las instituciones por cómo lo rechazaron a él, porque el tipo venía con un cuerpo medio cortado, con todas las habilidades del mundo, podía lograr unos espasmos y unos movimientos antinaturales que sí, nadie lo iba a poder aceptar. Y lo bueno que tiene esta peli, que si bien son historias también de hace, que tienen más de 100 años seguramente, es eso que decías también, como este diálogo con la actualidad, de que capaz que al día de hoy tampoco sabemos muy bien qué nos hace humanos y no estemos tan lejos de esta cuestión de eh, arte, habilidades, tareas, ¿no? Si de repente se puede programar algo que pueda hacer cosas como le hace una persona o mejor en un segundo, entonces, ¿qué es eso? ¿No? Si no es una vida artificial. Frankenstein pareciera ser una persona con todos los sentimientos y todos los órganos de una persona. Dicen que, no sé, creo que el hermano de él, o no recuerdo quién es que le habla, que le pregunta como... No, creo que es la chica, me parece, ¿no? Creo que es Mia Goth, de, del alma justamente, Donde ¿no? reside el alma, ¿no? Claro, Es dentro de todo lo que acomodó en ese cuerpo. el hermano se lo dice a Víctor, Ahí le dice, va, ¿en qué órgano reside el alma? claro. Le pregunta. Y es loco que decir Frankenstein es un hombre, hablando del monstruo, el que dice que Frankenstein es un hombre es el anciano ciego, que le dice, sos un buen hombre, después de que él se autodenominaba monstruo, y sos mi amigo. Que es como lo último que le dice antes de morir, ¿no? Es como el contacto con el otro humano lo transformó a él en un buen hombre otra vez. Mm. Lo sacó de lo que él pensaba a sí mismo de un monstruo. Después hubo algo que dijiste que me puso a pensar, es que para Víctor la muerte es el principio y es el enemigo a vencer, el rival, como Claro. puede ser el rival del ajedrez. A los Ujú. dos personajes humanos de las tres pelis que vimos se les figuró la muerte como algo a vencer. Cuando al ente artificial, no, viste, como que la muerte fue otra cosa siempre. En el caso de Blade Runner, algo a esquivar. En el caso de Frankenstein, si se quiere, cura su dolor, cura su soledad. Entonces, qué loco que el humano nacido de un vientre, o qué sé yo, incubadora, no sé, eh, piensa la muerte de esa forma, ¿no? Como, che, algo que se me viene. Claro. Y de repente creo que el monstruo Frankenstein, como la idea esta de, che, es lo que me va a sacar el dolor también. Es lo que le da sentido. Que se termine, le da sentido a toda la vida también. Es como una idea bien tolkiana, ¿viste? De la idea de la inmortalidad del elfo y el regalo de la mortalidad hacia el hombre en Sí, sí. Tolkien. Esa como ciudad impoluta élfica en la que no pasa nada.
Era que, bueno, Claro, es no. como una foto. Es ya el final feliz. Sí, a donde se va todo lo que ya deja de formar parte de este mundo, ¿no? Como que todas las cosas reales suceden en la Tierra Media, ¿no? Con los humanos, la guerra, el amor, la felicidad, y continuar, y de repente esto es como. Pienso en la última escena del Señor de los Anillos y es como que está llevando a tu abuelito al geriátrico, ¿no? Claro. Llorando Sí, sí, sí. con Frodo, Gandalf y toda la banda en el barquito. Em, También me hace acordar que acá, te va a gustar, aparte lo voy a llevar al tema de la renga, que en eh, cada flor habrá un instante donde la vida se termine, ¿viste? Es como, bueno, también eso, ¿viste? Si está la muerte, es importante cada instante. Para el elfo no. El elfo Tolkien va a ser infinito, sí, va a estar con los Valar después y va a ser imperecedero, pero bueno, es otra relación con el claro. mundo, que no, nunca podría comprenderla un humano y nunca podría comprenderla un elfo. Em, Sí, es muy loco porque una película, no sé, tenés hora y media, ¿no? Con el séptimo sello o 2 horas y media con Frankenstein para desarrollar este tema súper profundo, ¿no? Desde la perspectiva del director o del equipo de trabajo que la quiera lograr, pero nos habla a todos y de una forma que podamos verla en nuestra casa sin decir, che, me mato. Em, pero sí, sí, creo que más o menos con algunas pequeñas distancias, es un poco ese el mensaje que dan las pelis, de lo lindo, de lo finito y lo necesario, ¿no? De este círculo de la naturaleza. Es parte y lo tenemos que aceptar. No sé, bueno, ya spoilé el séptimo sello también, total, si no, salté en 20 segundos más adelante. Eh, Aceptarlo, o sea, como le dice el escudero, ¿no? Enfrentarlo como un hombre. Ya la muerte nos toca a todos y nos va a llegar. Y bueno, lo lindo fue todo lo que sucedió antes. Salten 10 segundos más. O sea que perdió. Y bueno, Ganó la muerte, que era un toque obvio. y no puede No le vas a engañar a la ganar a la muerte, es muerte, hermano. imposible. Bueno, eso lo dice la muerte también en el séptimo sello. Claro. Sí, también un poco. No sé qué tantas historias más tiene para contar el humano. Es Mm. como ese gran misterio. Es la muerte. ¿Qué más hay, no? Vemos tres pelis muy distintas, pues las tres son absolutamente puntas opuestas, por así decirlo. Una es la peste negra, un caballero templario, el otro es un detective que caza robots, y en la otra es un ser artificial creado de la vanidad de un científico. Entonces es como, y esas tres te hablan de la muerte, ¿no? Desde distintas formas y relacionables al hoy. Entonces yo creo que es clave también poder encontrar eso en el arte, ¿no? Todo arte más menos mainstream, más menos profunda, está hablando desde la subjetividad del ser humano y desde el inconsciente y de lo que nos preocupa también, ¿no? Y creo que un poco la invitación de este ciclo de videos es eso, justamente. Relacionar algo que capaz que a priori no se puede relacionar un carajo, inventarse una trilogía, qué sé yo, la trilogía de la muerte, ponele, invitar a gente que quiera verla, a verla, y bueno, jugar también a esto, a pensar, a relacionar las cosas. Sí, sin duda, sin duda. Películas tenemos 10 millones para tirar al techo y la conexión siempre la podemos hacer charlando. Esto está bastante bueno porque son temas eternos, ¿no? Que tiene que enfrentar el ser humano porque se va a morir, porque siempre van a existir las injusticias, porque uno no puede evitar no pensar en eso. em, pero también por lo menos a mí me copa pensarlo como, qué sé yo, cómo Del Toro lo hizo hoy a esta película. Yo no sé si la hubiera hecho de la misma manera si no hubiera existido hoy la inteligencia artificial, por ponerle, o sea, como esas dudas que empezamos a tener sobre la conciencia y sobre el límite de qué es humano, por ejemplo. ¿Cómo Ridley Scott capaz, o bueno, el Philip K. Dick no lo hubiera escrito sin no sé qué tan avanzadas estaban las computadoras en esa época, porque ya estamos hablando de los 80, los 70, y no sé qué época son los libros. Pero
se condice como algo actual con algo atemporal. De repente acompaña ese momento y las dudas que puede tener una persona o una sociedad con algo que es en realidad la pregunta que tuvimos de siempre, que es lo que venimos hablando, que es, bueno, ¿para qué nacemos si vamos a morir? Es de repente la pregunta que hacen todas estas películas y lo llevan al extremo, porque capaz que te morís en 6 años, o capaz que te morís ahora, o capaz que querés morirte y no te podés morir. Y creo que cada peli da un poco su respuesta. En el séptimo sello se podría decir para compartir un picnic con frambuesas y leche con los pares. Hermoso. Que también es eso, ¿no? Los momentos, ¿para qué nacemos y morimos? Y para vivir. Porque ahí está. También, ¿no? Todos los que estamos hoy, a todo el que salgas y mires va a estar en la misma, ¿viste? Sí. No perder oportunidad de vivir creo que es clave. También en Blade Runner está presente, creo que la última frase que dice Replicante, que es tantos recuerdos y se van a perder como lágrimas en la lluvia. Sí, está bien, ¿y por qué eso tiene que ser malo también? ¿Viste? Es como, bueno, esos recuerdos fueron momentos vividos y transitados también, ¿no? Y creo que en Frankenstein es mucho más claro y mucho más obvio, Sí, que es te lo dicen prácticamente directamente. claro. Lo que le dice el doctor al monstruo es, sé humano, hoy sos humano. Sí, si Hoy, tenés que vivir, viví. claro, sí, sí, sí. Que le pide perdón por haberlo creado, que en definitiva nadie quiso ser creado y fue creado. Suponete que en el caso de Frankenstein era más claro que necesitaba el perdón porque el otro había sido un sorete. Capaz que nosotros nadie nos tiene que pedir perdón por traernos porque nos trajeron y ya está. Pero bueno, vivamos. Para eso estamos, Sí, ¿no? sí. Es como que pienso en Canción para la muerte de Sui Generis. Ella va a estar ahí, siempre. Si la dejamos de ver como una enemiga y la vemos como una compañía, es lo que le da sentido a la vida también. Si no, somos los elfos del Señor de los Anillos, que están todos re aburridos y que sé un hobbit, tiene unos cohetes, fumate unos Oh, cohetes, lo más lindo del hacete mundo. un banquete, Ir al claro. bolsón y ser un Sí. hobbit. Y aprovechemos que no estamos en la peste negra ni que estamos en el futuro cyberpunk todavía. Estamos justo en el medio. Nos da margen de maniobra, ¿viste? Sí. No, es verdad que sí, cada una de esas tres pelis tiene una interpretación positiva para sacarlo. Por más que en algún lado pueda ser más lúgubre y en otro lado puede ser más feliz, o sea, todos esos recuerdos que vemos, o sea, así como del replicante que dice que es una lágrima más en la lluvia, pensaba en las lágrimas de todas las personas, de repente todo lo que vivieron, o sea, es como un conjunto de experiencias enorme que es la razón de la humanidad. O Tal cual. sea, está bien, yo me muero, pero va a seguir viviendo alguien y como en el séptimo sello le toca a los que le tocan, hay vida nueva, porque Mm. un bebé es la esperanza del mundo siempre, que es lo que va a seguir estando ahí. Y bueno, arrancar el año hablando de la muerte, capaz que uno no lo piensa de la forma más optimista y más brillante, pero al final termina siendo algo lindo, porque de golpe, no sé, del Toro que uno lo piensa como alguien que hace como pelis capaz más sombrías, ¿no? O terroríficas. Ridley Scott, que también venía de hacer Alien y todas las cosas que hizo, y Ingmar Bergman, que bueno, yo es la primera peli que veo de él, pero una foto en blanco y negro de un caballero católico de las cruzadas luchando contra una persona completamente pálida vestida de negro. No sabía por dónde venía la mano y al final terminan siendo, me parece a mí, como mensajes sinceros, ¿no? De esto es una inquietud mía o que yo sentí, pero no tiene por qué ser algo que termine, o sea, sí, termina con nuestra vida, pero que termine con nosotros, ¿no? Que nosotros podamos seguir por medio de otros o podamos seguir con lo nuestro disfrutándolo. Sí, y estas lágrimas que se pierden en la lluvia son historias que a veces son contadas en obras de arte, como pueden ser estas películas, y de repente es el espejo que el otro tiene para decirme que soy humano. Que es lo que le pasó a Frankenstein con el viejito que le dice, che, yo, hombre, te reconozco como hombre. Humano te reconozco como humano. Bueno, estas pelis también son eso, ¿viste? Es
ver la experiencia humana de otro y ver que tuvo los mismos miedos y las mismas preguntas que tiene uno y respuestas. Entonces, bueno, creo que también siempre son invitaciones para hacer nuestro arte con nuestras dudas y nuestras respuestas también. Y si no hay respuesta, bueno, solamente con las dudas y a alguien le surgirán respuestas también, ¿no? Pero hacer, creo que siempre es lo importante. Y no sé si querés decir algo más, si no creo que hay una frase para dar cierre, A ver la frase. que arrancar el año hablando de la muerte es también hablar de la vida. Ahí va. Espectacular. Y la cerramos ahí. Un placer, papá.